Qué bueno estar aquí en Chaparral, la segunda vez que vengo como presidente de la República. Aquí también vine varias veces como ministro de Defensa, siempre muy bien acogido, con generosidad, con cariño. Muchas gracias, señor alcalde, por ese recibimiento. Y hoy venimos pues, a un tema muy importante para Chaparral y para toda esta región del país. Pero antes quiero hacer referencia, como es habitual, a varios acontecimientos de esta semana que ahora termina, que creo que es importante destacar. El primero de ellos, que tiene mucho que ver con el tema de este Acuerdo para la Prosperidad, fue el Consejo de Seguridad y la reunión que tuvimos el lunes en Villavicencio, después de uno de los golpes más contundentes que se le ha dado a las FARC en toda su historia. Algunos analistas ya decantando las consecuencias de lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas, tanto en el Meta como en Arauca. Llegan a la conclusión que lo que sucedió tiene una mayor importancia desde el punto de vista estratégico que inclusive los golpes que le dimos a Jojoy en su momento o inclusive a Alfonso Cano también en su momento. ¿Por qué dicen eso? Porque para una organización como las FARC, los mandos medios, los que están después del secretariado, son las personas más importantes, son quienes realmente ejercen todo el mando operativo. Y este golpe lo que hizo fue pegarle el corazón a esa estructura. Hasta ahora se han identificado que más de 7 cabecillas de frente, más de 4 segundos cabecillas o 3 segundos cabecillas y 4 terceros cabecillas cayeron en esa operación, más la cantidad de gente que ustedes ya conocen. Cuando analizamos bien quiénes son esas cabecillas, ahí es donde los analistas dicen, mire, esto fue un golpe mucho más importante de lo que nosotros mismos nos imaginábamos, por el entrenamiento que esta gente había tenido, por la trayectoria y por los sitios y la importancia a donde iban a ser ubicados. Para replicar eso se requieren años, y por eso este golpe fue tan importante. Ahora me voy a hacer referencia a la importancia de este tipo de golpes, pero a la vez la importancia de lo que aquí vinimos a hacer, toda la acción integral, la acción del Estado, que esos golpes tienen que ir acompañados de la presencia del Estado, de puestos de salud, de profesores, de educación, de obras de infraestructura, porque esa es la forma de ir consolidando el control del territorio. Pero lo que quería destacar es que comenzamos en Villavicencio, en un acuerdo, en un Consejo de Seguridad y una reunión muy importante sobre estos golpes que las Fuerzas Armadas de Colombia, en forma muy coordinada, yo quiero resaltar eso y felicitar nuevamente a todos los comandantes de las fuerzas militares y al director de la policía, la forma tan coordinada como se ejercieron, porque esa coordinación es lo que garantiza el éxito de este tipo de operaciones. El martes estuvo aquí en Colombia el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, el general Dempsey, quien luego de reunirse conmigo se fue con el ministro y con los altos mandos a la Macarena y al Catatumbo para ver de primera mano cómo es que estamos operando. Ahí salieron algunas versiones que iban a traer unos oficiales a entrenar a
a nuestros hombres de no sé de dónde. Creo que las versiones deben ser a la inversa. Nosotros les damos la bienvenida para entrenarlos a ellos, que son los que necesitan un poco de asesoría por parte de nuestras fuerzas de cómo golpear al enemigo en forma contundente. Estuvimos en Barranquilla el miércoles en el cuarto foro que se ha realizado en Barranquilla con motivo de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué era tan importante este foro en esta ocasión? Porque si las cosas funcionan como deben funcionar, si logramos negociar en forma efectiva y positiva, muy posiblemente el tratado entre en vigencia antes de finalizar el año. Y por eso es tan importante que nos preparemos porque si aprovechamos bien ese tratado, el beneficio para el país puede ser enorme. Si nos quedamos cruzados de brazos, como se los dije a los amigos de la costa Caribe, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Para aprovechar el mercado más importante, para generar esos 500.000 puestos de trabajo mínimos que podemos generar con la apertura de ese mercado, tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, tenemos que adelantar con mayor celeridad una serie de acciones que ya estaban diseñadas desde hace tiempos, pero por la demora en la aprobación del tratado como que quedaron ahí en el limbo. Lo que estamos haciendo es como despertando a la gente y decirle, tenemos que prepararnos para aprovechar ese mercado. Yo daba un ejemplo. Perú, en los primeros 2 años de operación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, allá se crearon, no me acuerdo la cifra exacta, pero más de 1.500 empresas exportadoras, y la mayoría de ellas, más del 90%, empresas pequeñas y medianas, que nunca en su vida habían exportado, que nunca habían ni siquiera pensado en la posibilidad de vender sus productos en un mercado como el de Estados Unidos. Y la cantidad de empleo que eso generó en Perú fue impresionante. Es lo que quisiéramos que sucediera aquí en Colombia, es lo que creemos que podemos hacer en todo el territorio nacional. Este departamento, por ejemplo, que tiene no solamente un gran potencial agropecuario, sé que hay algunas inquietudes y temores en el caso del arroz, eso lo estamos negociando, pero hay un potencial enorme en otros productos. Por ejemplo, uno de los productos donde creo que más vamos a poder aprovechar ese mercado es en las frutas. Las frutas tienen un mercado ilimitado en Estados Unidos, pero no solo eso, hay todo un mercado, el más importante del mundo, a disposición nuestra para poder aprovecharlo. Ese mismo día estuvimos en el Congreso de todas las empresas operadoras del gas natural. Colombia decidió apostarle por el gas natural porque es un medio de energía más barato y más limpio y porque tenemos suficientes reservas de gas natural y hemos venido conectando a toda la población y a la industria para que puedan utilizar esa fuente de energía. Y lo hemos hecho con mucha eficacia y muy rápido. Y el mundo entero nos está señalando como un ejemplo de un país que en poco tiempo ha logrado poner en marcha una política muy coherente y muy efectiva para llevarle energía a su población y una energía más barata y más limpia. Ahí hicimos un análisis de cómo vamos. El año pasado cerca de 350.000 nuevos usuarios logramos conectarlos y el compromiso que suscribimos con todas las empresas y que ellos mismos firmaron es que este año vamos a aumentar
430. Y estaban talando los bosques para quemar la madera como fuente de cocción, por ejemplo. Y eso es un paso muy importante. En el Congreso queremos también, nuevamente lo repito, celebrar la forma tan diligente y tan responsable como actuaron la semana pasada los señores miembros del Congreso, la Comisión Primera de la Cámara. Por primera vez, yo creo que en la historia, pasó 2 actos legislativos importantísimos en un solo día. El acto legislativo que le interesa a los señores generales de las fuerzas militares y de la policía, y de ahí para abajo a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que lo hemos estudiado hasta la saciedad, que lo que se aprobó ha sido producto de un estudio y de unas recomendaciones de expertos de todo tipo, expertos en materia de derechos humanos y expertos en materia de darle garantías a nuestras fuerzas para que cumplan con su deber sin ningún temor de ser puestos en el banquillo injustamente por la justicia. Y se llegó a ese término medio ideal, y lo digo yo, me da pena hablar en primera persona, pero lo digo yo, que me ha tocado estudiar ese tema desde que fui ministro de Defensa. Inclusive pusimos a los más connotados expertos en ese momento a discutir dónde se traza esa línea entre garantías para las fuerzas, protección de los derechos humanos y cómo podemos encontrar algo que no sea excluyente, porque no debe ser excluyente. Yo he dicho 1000 veces desde que me posicioné como ministro de Defensa que nuestras fuerzas deben de luchar con un fusil en la mano derecha y con la Constitución en la mano izquierda, y que si luchan con esos 2 instrumentos poderosísimos, porque tan poderoso como el fusil y más poderoso es nuestra Constitución, nuestras leyes, y eso es lo que le da legitimidad a nuestras fuerzas, y la legitimidad es el activo más importante que pueden tener cualquier fuerza militar, fuerza policial en cualquier país del mundo. Afortunadamente, para bien nuestro, del país, de los colombianos, esto ha sido rápidamente asimilado y hoy tenemos unas fuerzas que están luchando de esa forma, con toda la legitimidad, porque están luchando cada vez más con la conciencia de respetarle los derechos humanos a todos los colombianos, incluyendo al enemigo. ¿Cuántas veces no ven ustedes por televisión guerrilleros heridos en el combate, que apenas los ven nuestras fuerzas, los ayudan, los curan, los traen a los hospitales? ¿Cuántas veces no hemos visto esos ejemplos? Y eso es algo muy importante, porque eso es lo que refuerza la legitimidad de nuestras fuerzas. Pero por eso es tan importante el proyecto de acto legislativo, para darle a las fuerzas un marco jurídico, un fuero, fortalecer su fuero militar, su fuero policial, porque por primera vez, que es algo que se había quedado, doctor Alfonso Gómez, como en el tintero, en la Constitución, así como nunca le dieron fuero al vicepresidente, porque el vicepresidente en este momento no sabe quién lo juzga, así como no le permitieron al presidente de la República tomar vacaciones. El otro día me iba a ir de vacaciones y la secretaria jurídica me dijo: no puede. ¿Cómo así que no puedo? Todos los presidentes en el mundo toman vacaciones, en la mayoría de las empresas obligan a los gerentes a tomar vacaciones porque si no uno no rinde, pero usted no puede. ¿Por qué no? Porque la Constitución no se lo permite. ¿Cómo así que no me lo permite? No, tiene que pedir una licencia.
Y si yo pido una licencia, ¿quién queda reemplazándome? No el ministro delegatario, porque hoy el ministro delegatario es el doctor Juan Carlos Pinzón, no, queda el vicepresidente de la República y automáticamente tiene derecho a pensión vitalicia hasta que se muera como si hubiera ejercido la presidencia de la República. Entonces hay unas cositas que hay que ir enmendando en la Constitución. Entonces quedó por fuera la policía. Entonces la policía lo asimilan a las fuerzas militares. Resulta que la policía tiene otra forma de proceder, otras reglas de enfrentamiento. Una cosa es un soldado de nuestro ejército, nuestra infantería de marina, enfrentado a un guerrillero en la selva. Y algo muy diferente es un policía enfrentado a unos manifestantes en una ciudad. Tienen diferentes reglas de juego, pero la Constitución nuestra había asimilado a la policía con las fuerzas militares. Una de las muchas bondades de esta reforma es que se crea un fuero especial para la policía. Yo creo que la policía, toda nuestra policía, tiene que sentirse muy satisfecha de este paso. Pero no solo eso, sino que realmente el esfuerzo que hicieron los miembros de la comisión, más los oficiales generales en uso de buen retiro que participaron en esa comisión, tanto del ejército como de la policía, lograron un equilibrio impecable, que con unas modificaciones marginales que se hicieron, creo que se quedó un proyecto impecable, que además, afortunadamente, se aprobó con una mayoría abrumadora, 30-1 creo que fue. Entonces, yo, a nombre de toda la fuerza militar y de toda la fuerza policial, quiero agradecerles a los señores miembros del Congreso, a los ponentes, porque esto es un paso importantísimo. El otro acto legislativo fue un marco jurídico para la paz, así lo han llamado. Esto tiene dos propósitos. Uno, arreglar una serie de situaciones confusas también que se han venido desarrollando y han venido apareciendo con la Ley de Justicia y Paz. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque ahí hicimos como país, y eso fue algo casi que deliberado, hicimos, como dice la canción, camino al andar. Y se fue improvisando, no en el sentido peyorativo de la palabra, pero las circunstancias obligaron a ir avanzando e ir tratando de adecuar la ley a las circunstancias. Pues quedaron unos vacíos, quedaron algunas contradicciones, entre otras cosas porque no hubo la posibilidad o la capacidad de poner a todo el Estado en la misma sintonía, y entonces la Corte Constitucional emite unos fallos, la Corte Suprema emite otros, el Congreso expide algunas leyes, y hay una serie de vacíos que este proyecto de acto legislativo, muy sencillo, pero permite corregirlos. Y también, si el día de mañana las FARC y el ELN entran en un estado de sensatez y deciden que definitivamente por la vía de las armas no van a llegar a ningún lado, pues tenemos un instrumento constitucional que de todas formas, cualquier cosa que suceda tiene que pasar de nuevo por el Congreso. Eso es muy importante. Aquí no se está dando carta blanca a nadie, sino simplemente ir considerando una posibilidad y ganando tiempo en caso de que eso se pueda dar. Por eso es tan importante esos dos acuerdos, esos dos proyectos de acto legislativo que se aprobaron esta semana en el Congreso. Otro evento que quisiera resaltar fue precisamente la posesión de uno de los miembros de la comisión que participó en lo del fuero militar como fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, y nuevamente quiero agradecerle a la Corte Suprema de Justicia la forma tan rápida y tan diligente y tan transparente como
procedieron, eso evitó que la interinidad se prolongara. La interinidad nunca para ninguna institución ha sido buena, y tenemos un fiscal muy importante, conocedor como pocos en el país del derecho penal, con una amplísima experiencia y con una ventaja muy importante, que es tolimense. Ese día también hicimos un acto que quisimos darle también mucho realce. Posesionamos a 12 notarios allá en el Palacio de Nariño. ¿Por qué quisimos darle realce? Porque por primera vez en un proceso realmente efectivo, eficiente y transparente, la verdadera meritocracia se impuso y los notarios que fueron posicionados se ganaron esas notarías en franca lid. Ya atrás quedaron los notarios que se nombraban porque eran amigos de los parientes del presidente, o porque eran amigos de los parientes o de los ministros, o porque eran amigos de los directores de los partidos políticos. No, aquí a las notarías va a llegar la gente que se lo merece, en franca lid. Hicimos un proceso realmente transparente y mucho menos costoso. El último concurso había costado 14.500 millones de pesos. Hicimos un concurso en esta ocasión para más gente y nos costó 10.000 millones de pesos menos, 4.000 millones de pesos o 4.500 millones de pesos, usando toda la tecnología, toda la informática, y 157 notarios llegaron de un concurso que comenzó con 27.000 personas que estaban aspirando. ¿Y cuál es nuestro propósito y nuestro compromiso con los notarios? Y ellos mismos se comprometieron a que eso lo íbamos a hacer. Tener notarías en todos los municipios del país. Hoy hay más o menos en 400, casi en 500 municipios. Pues queremos llevarle a los municipios más pobres, más alejados, un notario para facilitar la vida a las poblaciones más alejadas y más pobres, y que no tengan que trasladarse para hacer sus gestiones, sino que ahí tengan una persona que los ayude en esa dirección. El día de ayer hicimos un Consejo de Ministros, recibimos, mientras estábamos en el Consejo de Ministros, las últimas cifras del DANE, que quiero también resaltar, sobre empleo. El mes de febrero, el desempleo bajó con respecto al mismo mes del año anterior 1%. O sea que lo que establecimos desde un principio, desde el 7 de agosto de 2010, de ir bajando el desempleo, como lo hicimos en su momento con la inflación hace 20 años, para que se quedara por debajo del 10%, en un dígito. Todo eso se viene cumpliendo. Y lo más importante es que se crearon 1.115.000 empleos entre febrero del año pasado y febrero de este año. Eso, que Colombia pueda decir en este momento que se crearon 1.115.000 empleos, es algo que ningún otro país puede decir del mundo en términos relativos, términos al tamaño de la economía y al tamaño de la población. Eso quiere decir que vamos en materia económica por buen camino, y se demuestra con todos los informes que estamos escuchando esta misma semana de cómo le está yendo a las empresas. Vimos ayer que el Grupo Aval rompió todos los récords, que el Grupo Sura rompió todos los récords, que el Grupo del Sindicato Antioqueño de la Nacional de Chocolate rompió todos los récords de ventas y utilidades. Y lo importante ahí es que eso se traduzca en mayor bienestar para toda la gente. Por eso nuestra obsesión con luchar por la equidad y luchar contra la pobreza extrema, porque es la forma de que esa riqueza que se está generando realmente pueda distribuirse mejor
Este país no puede continuar como uno de los campeones de la desigualdad. La reforma tributaria que vamos a presentar ante el Congreso tiene eso como objetivo fundamental, mejorar la equidad. Les voy a repetir un cuento que algunos de ustedes me han oído. Inglaterra y Colombia tienen una desigualdad parecida antes de que la gente pague impuestos. En Inglaterra, cuando uno tiene, por ejemplo, de 1 a 5, tienen 4.5 de desigualdad. Pero en Inglaterra, cuando pagan los impuestos y cuando se mide cómo se invierte el producto de esos impuestos, el índice de desigualdad baja de 4.5 a 2. O sea, el sistema tributario y la forma como se invierten los recursos tributarios contribuyen en forma muy importante a una mayor equidad. En Colombia, óigase bien, en Colombia, ese 4.5, después de pagar impuestos, sube a 4.6. O sea, hay más desigualdad. Eso es absolutamente inaceptable y no se puede mantener. O sea, tenemos un sistema que lo que hace es perpetuar la desigualdad. Por eso, en esta reforma tributaria, no vamos a ir detrás de más recursos, no los necesitamos. La primera vez que vamos a hacer una reforma tributaria sin tener el agua al cuello. Generalmente, yo fui ministro de Hacienda, me tocó aprobar 2 reformas tributarias, estábamos ahogados. Socorro, señores del Congreso, apruébenos lo que sea, pues aprobaban lo que fuera, y eso se ha venido acumulando año tras año durante los últimos 25 o 30 años. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Un esquema tributario totalmente inequitativo. Les voy a dar una cifra nomás, una cifra. En Colombia hay 3.500.000 contribuyentes que ganan al año menos de 10 millones de pesos y que solamente por la vía de la retención están pagando el 6% de sus ingresos brutos. 3,5 millones que pagan el 6% de sus ingresos por la vía de la retención. Le están reteniendo en algún momento, están pagando el 6% de impuestos. Hay 85.000 contribuyentes que ganan más de 400 millones. Estos 3.500.000 son de menos de 10. 85.000 que ganan más de 400 millones. ¿Y saben cuánto pagan los de 400 millones? 2%. Ese es un ejemplo de los muchos que hay en la injusticia de nuestro esquema tributario. Y por eso queremos es corregir eso y que todo este buen momento que vive el país, buen momento económico, realmente le llegue a la gente más necesitada. Por eso digo yo que aquí está que el doctor Bruce McMaster es el comandante general de las fuerzas sociales del país y que una persona como Samuel Azú, ¿dónde está Samuel? Que es una persona tan importante en la lucha contra la violencia como lo es cualquiera de nuestros generales de las fuerzas militares o de la policía, porque si hacemos una labor social importante, si realmente le llegamos a la gente con obras sociales y con mayor equidad, eso es tan importante como llegar con las fuerzas militares. Y de eso se trata este acuerdo para la prosperidad. Y antes de entrar en materia, simplemente quiero resaltar algo que después vamos a hacer con más detalle, doctor Márquez. Ayer en el Consejo de Ministros hicimos una revisión de cómo está la situación en materia de invierno. ¿Qué se viene? ¿Qué nos espera en materia de invierno? El doctor Ricardo Lozano hizo una exposición muy juiciosa, muy completa, y después pasamos al banquillo al doctor Jorge Londoño, que es el gran gerente, el gran director del Fondo de Adaptación y el Fondo de Calamidades. ¿En qué vamos?
cuánto se ha invertido, cuántas obras se han terminado, cuántas obras están en proceso, cuántas obras están en estado crítico, y luego el doctor Márquez hizo una exposición sobre cómo estamos preparados hoy frente a la posibilidad de otra ola invernal parecida a la que tuvimos el año pasado. En conclusión, estamos mucho mejor preparados. El invierno que ya comenzó nos va a pegar, y nos va a pegar muy duro porque somos todavía muy vulnerables. Me explico. Estas montañas todavía están llenas de agua. Entonces, cualquier lluvia va a producir deslizamientos, y hay muchos municipios que todavía están inundados. Entonces, si llovemos sobre mojado, pues estamos más vulnerables. Pero la buena noticia es que estamos mucho mejor preparados. Y ahora, más tarde, le diría al doctor Márquez que nos dé un resumen de por qué estamos muchísimo mejor preparados para poder atender a los damnificados que sin duda alguna se van a presentar. Ya tenemos en el país cerca de 12 o 13 mil. ¿Cuántos tenemos, doctor Carlos Iván? 15 mil ya. O sea, 2.000 de ayer a hoy. Es que sigue lloviendo o comienza a llover duro. Muy bien. Ahora sí a lo que vinimos, no sin antes resaltar también el recinto donde estamos, el colegio donde el doctor Alfonso Gómez Méndez estudió. Es un colegio muy particular. Esto fue construido en la presidencia del doctor Alfonso López Pumarejo por dos muy ilustres tolimenses, juristas ambos, y de qué calibre, Darío Chandía y Antonio Rocha. Y el nombre Manuel Murillo Toro, pues es el nombre de uno de los grandes pensadores que ha tenido este país en su historia. Entonces, si hoy nos inspira este recinto académico, como inspiró al doctor Alfonso Gómez cuando era un estudiante y lo envió a esos altos designios que ha ocupado, pues espero que este mismo ambiente nos inspire hoy para que en este tema de la consolidación podamos avanzar. Y ahí entramos en materia. La consolidación era lo que yo les decía sobre la importancia de llegar con la fuerza militar, con la fuerza policial, pero también con la fuerza social, con el Estado. Esa es la forma más efectiva, después de muchos ensayos, la forma más efectiva de ir controlando realmente el territorio, de ganarse, que es la esencia de todo esto, es ganarse los corazones de la gente, que el Estado esté presente, que la gente comience a creer en su Estado, en sus fuerzas armadas, que las instituciones del país funcionen y lleguen. Buena parte de nuestra violencia tiene que ver con, como lo leía uno en La Vorágine, en Doña Bárbara, que el Estado simplemente estaba ausente. Entonces ahí era la ley del más fuerte, y por eso estamos empeñados en llevar el Estado a todas partes. Y el plan de consolidación es exactamente eso, de ir con la fuerza militar, pero también con la fuerza del Estado. Y con la población, ir construyendo esa institucionalidad, esa confianza, para que vean que la alternativa de estar con el Estado y estar con las instituciones es mucho mejor. Y que además estarán libres para tomar las decisiones que las comunidades decidan tomar cuando se trate de su futuro, de la inversión de sus recursos, de qué es lo que realmente quieren y aspiran. De eso se trata este programa de consolidación, que aquí en el sur de Tolima lo hemos venido desarrollando hace algún tiempo, pero que con este acuerdo para la prosperidad queremos como cerrarlo, gobernador, como darle un impulso importante y asumir una serie de compromisos, que esos son los acuerdos que vamos a asumir para que este proceso de consolidación aquí sea exitoso. Es muy importante para todo el país, pero sobre todo para el Tolima y para esta región, que este tipo de acuerdos no solamente se realicen, sino que se cumplan
Y nosotros tenemos un sistema con el doctor Miguel Peñalosa, por eso quisimos traer esta discusión a un acuerdo para la prosperidad, porque aquí está todo el Estado reunido con el Estado mismo haciéndole seguimiento a cada uno de los acuerdos, que se decidió construir tal carretera, que se decidió hacer tal inversión. Hay un seguimiento preciso para que eso se cumpla. Y aquí hay una rendición de cuentas permanente. Ahora también el doctor Miguel Peñalosa nos va a decir en términos generales cómo vamos en rendición de cuentas. Este es el acuerdo para la prosperidad número 68 y hemos venido cumpliendo esos acuerdos. De los primeros que hicimos, prácticamente todos los acuerdos, las promesas o los acuerdos que suscribimos se han cumplido y por eso lo que aquí se acuerde se cumple. Esa es parte fundamental de estos acuerdos para la prosperidad. De manera que sin más detalles, yo quería simplemente tal vez finalizar diciendo lo siguiente. El país va muy bien, el país va muy bien en todos los sentidos. En materia económica, los inversionistas cada vez más entusiasmados con invertir en Colombia, nuestros bonos soberanos, los bonos que emite el Estado colombiano, el Banco de la República, en los mercados internacionales, hoy tienen mejor precio. ¿Quién iba a pensar uno eso? Que los bonos que emite Japón, o Francia, o Italia, o España. Nosotros estamos generando empleo. ¿Y en qué forma? Mientras los demás países están viendo es cómo el desempleo sube y sube. Nosotros estamos con un gran optimismo como país. La mayoría de la gente hoy piensa que sus hijos van a tener una mejor vida, un mejor país. Eso no está sucediendo ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón. Allá les preguntan si ellos creen que los hijos van a tener mejor vida, la mayoría dicen que no. Ese activo de tener un país optimista es un activo que tenemos que cuidar con esmero y tenemos que alimentar todos los días. Eso es lo que le da a un país el espíritu innovador, le entrega al país unos instrumentos para progresar. La gente con esperanza de un mejor futuro hace milagros. Ahí, como dicen, mueve montañas. Y por eso a veces queda uno como tan defraudado de gente que como decía doctor Alfonso Gómez en López Pumarejo, precisamente, esta fiesta está muy buena, entonces vámonos de la fiesta, ¿no? Entonces quieren tirarse la fiesta. Y hay gente que dice, por ejemplo, que es que esto va por un pésimo camino. Claro que están en todo su derecho, eso es parte de la oposición política, eso lo aceptamos, pero nuestra responsabilidad es decir, eso no va por mal camino. Todos los indicadores, todos los analistas, todos los conocedores de todos los temas dicen, mire, Colombia es una estrella que está progresando y en qué forma. Ahora, en la parte de la seguridad, que desde hace algún tiempo hemos venido mejorando y en qué forma, con estrategias nuevas, dando golpes no solamente a la guerrilla, sino a las bandas criminales. Que hay problemas, por supuesto, y nadie quiere subestimarlos, que hay nuevos brotes, por ejemplo, de extorsiones, porque hemos sido exitosos en cortar más los flujos del narcotráfico, eso es cierto, pero en términos generales la situación de seguridad de este país es mucho, mucho mejor a la que teníamos hace año y medio, 2 años, 3 años. Esto ha venido mejorando en todo sentido. Yo entonces, antes de darle la palabra al señor ministro, yo le quisiera, general Naranjo, que usted lo escuché el otro día en una exposición que hizo sobre este punto en particular, este punto de la seguridad. ¿Por qué no aprovecho y le repite lo que yo le escuché el otro día? Porque creo que es importante que ustedes y el país tengan esa información y no se dejen
meter gato por liebre. Aquí hay gente que está queriendo deliberadamente, y yo por eso llamo que la extrema derecha y la extrema izquierda coinciden en tratar de decir, no, la seguridad democrática está fracasando, la seguridad democrática no va por buen camino, va por magnífico camino. Gracias, además, y tienen el agradecimiento de todo el pueblo colombiano, a los soldados de tierra, mar y aire y a los policías de Colombia. Eso es. A mí me produce cierta tristeza que gente con intenciones políticas quieran socavar ese esfuerzo que nuestras fuerzas militares y nuestra policía hacen todos los días. Y lo digo por razones políticas, porque en eso coinciden la guerrilla, el terrorismo y esa extrema derecha. ¿Qué está haciendo las FARC? Sabemos perfectamente cuál es su estrategia, como los estamos empujando cada vez más. Ellos tienen que mantenerse vivos ante los ojos de la gente, ante los ojos del mundo, y por eso acuden al terrorismo. Por eso, y sabemos, porque tenemos versiones de desmovilizados y tenemos inteligencia directa, que cada acto de terrorismo que cometen, en alguna forma quieren que los medios de comunicación lo registren, e inclusive a veces han llegado hasta el extremo de llamar a los medios de comunicación antes de que produzcan los hechos, para que estén allá. Eso tiene como finalidad generar dentro de la gente cierto temor, de ahí la palabra terrorismo, de crear terror. Pues a esa intención, hoy estamos viendo un grupo de gente, afortunadamente no muy numerosa, pero con cierta vocería, que le está haciendo eco, estoy seguro que no deliberadamente, a esa estrategia, señalando que mire que las fuerzas militares están desanimadas, que no quieren combatir, que la seguridad democrática la suspendimos y que la echamos al traste. Y hemos visto vallas que desde la época de la campaña estaban por ahí diciendo añoramos la seguridad democrática. O sea, es algo totalmente deliberado, totalmente planeado, y que las paradojas de la vida entonces están coincidiendo la extrema derecha y la extrema izquierda en esa campaña. Esas fuerzas militares y esa policía desanimada que hemos abandonado a su suerte, que ya no quiere pelear, ha producido los siguientes resultados. Mire, terroristas, miembros de grupos terroristas abatidos entre 2010 y 2011, subió de 177 a 363. Miembros de grupos terroristas capturados entre el 2010 y 2011, subió de 592 a 2045, de 2010 a 2011. Y en lo que llevamos en estos primeros 3 meses de este año, frente al año pasado, miren las cifras que estos soldados desanimados, temerosos, y estos policías que están abandonados a su suerte, están produciendo. Entre los primeros 3 meses del año pasado y este año, el año pasado, abatidos 74, este año 148, los primeros 3 meses. Capturados, el año pasado, en los primeros 3 meses, 350, este año, los primeros 3 meses, 723. El general Naranjo mencionaba que a finales de diciembre, 31 de diciembre, o sea, el 2011, teníamos la tasa de homicidios más baja de los últimos 25 años. ¿Qué ha pasado entre el 31 de diciembre y hoy? Que siguió bajando. Hoy tenemos 328 homicidios menos. Bajó entre el 1 de enero y el 29 de marzo. Tuvimos el año pasado 3.500 homicidios
y este año 3.172. Y yo podría seguir con otras cifras, pero no quiero aburrirlos. Simplemente decirles que que vamos por buen camino, que rodeemos a nuestras fuerzas, que están haciendo una gran labor, y que rodeemos lo que ahora se va a ver, la acción social, llevarle a las comunidades más pobres el Estado, llevarles educación, llevarles salud, llevarles infraestructura, generar todo un proceso para que este país pueda avanzar, pero avanzar con más equidad. Pero que no nos vengan, perdóneme que insista, esos extremos a tratar de tergiversar las realidades, porque los hechos, como lo acabamos de ver, son tosudos y contundentes, como decía otro gran tolimense, el doctor Alfonso Palacio Ordúas, a quienes le vamos a rendir también un homenaje este año por sus 100 años al profesor Palacio Ordúas. De nuevo, muchas gracias por por esta acogida que hemos tenido aquí en Chaparral, y manos a la obra en este acuerdo para la prosperidad. Muchas gracias.